Ser podcast. Pero esta tarde hemos invitado a la ventana de los libros a alguien que lo consigue además en varios formatos. El fundamental, un libro, del que enseguida vamos a hablar, y el otro es una cuenta de Instagram, muy gamberra, que en menos de 4 meses suma más de 22.000 seguidores, con unos memes literarios, algunos esternillantes. Por ejemplo, uno en el que leemos El Lazarillo cuando por fin logra comer algo. Y si le das al play, te sale esto. Lenteja, zanahoria, ensalada de espinaca y su carne. Este sería uno. Hay otro. Para ilustrar a Quevedo regalándole uno de sus afectuosos símiles a Góngora, nótese la ironía para quien no esté al corriente, escuchamos lo que sigue. Sobre la situación en Madrid no le voy a reprochar nada porque ambos sabemos que usted en la Comunidad de Madrid manda menos que Jar Jar Binks en el Senado Galáctico. Bueno, yo no pongas cara. Venga, otro más en el que para mostrar el sentir de doña Rosita al saber que su novio finalmente se casó con otra, pues suena esta canción. Él es tan encantador, estrella de la sin razón, un espejismo, medalla olímpica de oro, el más cabrón. Emma Vallespinos, ¿nos presentas al autor de todo esto? Sí, es Nando López, que es el autor de esta cuenta tan buena. Bueno, yo se lo decía antes, o sea, es desternillante, y autor del libro Pequeña historia de la literatura española, que acaba de publicar la editorial Espasa. Nando, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido una vez más a La Ventana, hoy a La Ventana de los Libros. ¿Cómo estás, amigo? Pues encantado de estar aquí, además de hablar de este libro y de clásicos y de sentido del humor. Oye, tú que has sido profesor de lengua y literatura en Sí. secundaria, en bachillerato, hace tiempo que te dedicas en exclusiva a la escritura y a la docencia universitaria. Sí. ¿Cómo te metiste en esto concretamente, en este libro que de verdad es pequeña historia de la literatura española? Las ilustraciones de Luis Doyague, por cierto, son fantásticas. La de fantásticas. portada es maravillosa. Increíble, sí. Pero las del interior también. ¿Cómo te metes en esto? Pues me meto en esto porque me llama mi editora, Pilar Cortés, ya había trabajado ya con ella en Espasa, en otros libros, y me propone nada más y nada menos que sumarme a la colección de Pequeña Historia, que es una colección que en Espasa tiene mucho recorrido, y me dice que si quiero hacer la pequeña historia de nuestra literatura. Claro, ahí ese lado docente que, aunque no ejerza, sigue muy vivo. Claro. Pues se puso loco de contento, le dije que sí, era un reto y un desafío enorme, porque es contar toda nuestra historia literaria con humor, de manera amena, con esas ilustraciones de Luis Doyague que son una maravilla, y yo no pude decir que no, y me sumergí en esta aventura, que ha sido muy bonita, porque claro, era volcar todo mi amor por esos clásicos y tratar de convencer a quien lo lea de que son apasionantes. De ahí también un poco... ¿Quién va a fijarse en Marina Motoartistas si en Miravía tienes la consola y el kit beauty que querías a un precio irresistible? Black Friday en Miravía. Atención, descuentos. Horrible, ¿no? Pero sigue ocurriendo, ¿eh? Sigue ocurriendo. Sigue Y decía, ocurriendo, no, por y favor. con la filosofía pasa igual. Claro, y vamos a los textos, vamos a leer, este libro está lleno de fragmentos que son muchísimos. como trailers de esos libros para que ojalá mucha gente se anime. Y tengo que decir que ya hay gente que a través de la cuenta llega al libro y luego me manda una foto de, mira, si tenía el Lazarillo en casa, creo que me lo voy a leer. No sé si lo harán o no, pero bueno, ya es esperanzador por lo menos que lo intenten, ¿no? Bueno, la clave es la palabra amenidad, ¿no? Tú lo has dicho. Totalmente, Benjamín. Yo creo que es restarle un poco esa idea de que son algo lejano, algo que no habla de nosotros. Y luego yo defiendo en el libro se abre diciendo que nuestra literatura bebe de los antihéroes y del humor. Y nuestros grandes clásicos están llenos de humor. No puede ser más ameno el Quijote o la Celestina o... Pues reivindicar eso, ¿no? A ver si lo logramos. Yo desde luego estoy contento con el resultado. El libro está recomendado a partir de 12 años, pero yo, me atrevo a decir que esto no tiene edad. Yo creo que para no. Personas adultas o bastante adultas como somos los que estamos aquí sentados, en fin, Benjamín a lo mejor lo dejamos aparte por su conocimiento enciclopédico de la materia, pero todos atesoramos un volumen de ignorancia notable en nuestro haber y aquí puedes descubrir cosas consultar datos. En fin, me parece utilísimo para cualquier persona, de cualquier edad. Sí, o para recordar, ¿no? Yo mismo también hay nombres que no tenía tan presentes. Por ejemplo, voy a decir un nombre que a mí se me ha quedado grabado después de hacer este libro, que es Florencia del Pinar. Decimos, ¿quién es Florencia del Pinar? Pues es la primera poeta de la que tenemos su nombre. No es que antes no hubiera mujeres que escribieran, pero la primera mujer es del siglo XV, es Florencia, tiene unos versos maravillosos donde se comparan con las aves, porque dice que ella se siente tan incomprendida como esos pájaros que nadie ve y que nadie atiende.
Y pues para mí también ha sido un descubrimiento y sobre todo poder ponerla aquí en negrita, ¿no? Y dedicarle unas líneas que no suele tener en nuestros libros de texto. La primera o sea poeta documentada. Luego, si avanzamos unos Exacto. siglos, nos encontramos, por ejemplo, con Emilia Pardo Bazán, a la que rechazan 3 veces su posible ingreso en la academia, y ella se venga. Ella se venga y se venga de una manera maravillosa. Un poquito, cuéntalo. Pues ella cuela unas cuantas pullas contra la RAE en sus libros de cocina, porque lo que le dicen es dedícate a la cocina y dice, pues muy bien, lo voy a hacer. Escribe unos cuantos bestsellers culinarios y ahí cuela unos cuantos dardos, tira beef, ¿no? Que diríamos hoy a la Real Academia diciendo que qué lástima que sus diccionarios sean tan incompletos y obvien significados tan importantes de las palabras. Escribe, ¿no? El deficientísimo diccionario de la Academia no trae la palabra burete. Exacto. Y tampoco la encuentro en otros diccionarios más completos que el de la Academia y muy superiores a él. Sí. O sea, es que era una señora maravillosa. 2 por el precio de 1. Bueno, totalmente. Yo con Pardo Bazán, el capítulo de Pardo Bazán lo he disfrutado mucho porque estaba sus novelas maravillosas, ¿no? El traer el naturalismo aquí, esa parte de esa venganza de la RAE y luego su historia de amor y sexo con Galdós. Sí, que pides una serie. Yo pido una serie de HBO. Yo exijo una serie de HBO. Es más, me ofrezco a ser uno de los guionistas si hace falta, porque esas cartas, vamos, dejan, hacen palidecer grandes historias de sexo contemporáneas, ¿no? Hablabas de la Celestina hace un momento y yo hace poco he vivido un momento duro en casa porque tocaba examen, lectura obligatoria, la Celestina y cómo le haces, ¿no?, entender a una persona de 16 años con tal como es el mundo ahora, que esa es una historia divertida y que le dé una oportunidad y demás. A veces cuesta mucho contextualizar, yo creo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos, ¿no?, para acercarnos a eso y que vean que no le cogen tirria a una obra como esta? Claro, yo creo que siempre, y es lo que yo hacía, intentaba era buscar el presente. Si los clásicos son clásicos es porque hablan de la hora, si no ya habrían muerto, igual que tantos otros títulos literarios que no seguimos leyendo, ¿no? En la Celestina, por ejemplo, a mí había 2 temas que me parecían clave. Uno era Melibea. Melibea es una adolescente que se revela con mucho motivo sobre por qué las mujeres no pueden decir nada sobre su deseo, que creo que es un grito sobre la libertad sexual femenina absolutamente moderno, nada más y nada menos que a finales del 15. Y aquí además sabe mucho más de la vida de lo que creen sus padres. Creo que cualquier adolescente se siente identificado con eso, ¿no? Lo típico de, no, si mi hija o mi hijo no sabe, y ellos siempre ponen cara de, bueno, en fin, si tú supieras... En el Quijote la pastora Marcela da un discurso feminista que podría decirse en el Congreso hoy en día. Efectivamente. Bueno, es más, ese discurso, Benjamín, aparece aquí porque yo creo que es un discurso bellísimo sobre el consentimiento, ¿no? Cuando ella dice, es que yo no estoy obligada a querer a nadie, ¿no? Yo ese discurso, es más, yo cuando daba clase era uno de los que leíamos y comentábamos precisamente para eso, o sea que efectivamente creo que la clave está en por qué este libro me está hablando de algo que me interpela y que tiene que ver conmigo, y luego ir a aquellos elementos que a alguien joven le pueden gustar más. Por ejemplo, la Celestina, esa rebeldía de los criados de por qué no podemos nosotros tener vida igual que el resto. La ¿no? Celestina reivindica su ocupación, se reivindica a sí misma, dice, soy una vieja cual Dios me hizo, no peor que todas, vivo de mi oficio como cada cual oficial del suyo, muy limpiamente. A quien no me quiere, no le busco. De mi casa me vienen a sacar, en mi casa me ruegan. O sea, que es un oficio... Es un oficio que ella defiende. Y además que lo maravilloso de Fernando de Rojas es que dice, sí, el mundo de Celestina tiene sus vicios, sus defectos, pero el mundo de los nobles tiene los mismos y encima le suma la hipocresía. Por lo menos Celestina es sincera con lo que hace, ¿no? O sea, a mí hay algo de rescatar a estos personajes desde ese lado que creo que sí pueden troncar con un público más joven, que digan que es que todavía tenemos un montón de Melibeas, Calistos, Calistos en que no tenemos, amantes torpes y personajes tóxicos. y tóxicos. Como Don Juan. Por donde quiera que fui, la razón atropellé, la virtud encarnecí, a la justicia burlé y a las mujeres vendí. Yo a las cabañas bajé, yo a los palacios subí, yo a los claustros escalé y en todas partes dejé memoria amarga de mí. Vete a la mierda, ¿eh? Sí, este está canceladísimo. Está un poquito arrepentido. Pero muy poquito. Que luego lo salva allí doña Inés, no sabemos muy bien por qué. Yo me quedo con el burlador de Sevilla, donde no lo salva nadie y se quema en el infierno, ¿no? Pero hoy estaría canceladísimo Don Juan, creo yo, por suerte. En la lista de los personajes de la literatura española que más rabia te dan, en un top 10, Don Juan, ¿dónde estaría? Don Juan está en el 10, podio, vamos, para arriba, o sea, 10 ¿no? puntos o en el podio, en el número 1, es de los que más. ¿Y cuál sería tu perdedor favorito de nuestra literatura? La verdad es que hay tantos que me cuesta elegir, pero creo que no voy a ser demasiado original, pero es que creo que realmente es el gran perdedor no solo de nuestra literatura, sino de la universal, que es Don Quijote. No gana absolutamente nada y lo gana todo a la vez, ¿no? Gana el derecho a ser quien quiere ser. Y a mí una frase del Quijote, la de yo sé quién soy, que tengo subrayada, marcada desde que soy adolescente y que me ha ayudado mucho en la vida, ¿no? Y esa idea de que yo tengo derecho a decidir quién soy y a decidir cómo quiero ser,
creo que es la mayor victoria posible que ha tenido nunca un grandísimo perdedor. Pero cuando dices que aquí en nuestra literatura somos más de antihéroes, de perdedores, sí. ¿esta creencia es una cosa nuestra, que somos muy así, o es una cosa generalizada? Bueno, cada literatura tiene sus prototipos, ¿no? Yo creo que la literatura europea tiende un poquito a ello, ¿no? La inglesa, la francesa, pero enseguida allí, en cuanto llegan al 18, empiezan a buscar otros modelos, ¿no? Y nosotros seguimos. Es más, la ilustración, la literatura ilustrada en España triunfó entre poco y nada porque no arraigó bien, ¿no? Y casi todos nuestros héroes siempre tienen ese componente de antihéroe o de héroe al margen de que no se espera que lo sea, ¿no? Desde pues el Lazarillo a incluso aquellos que ejercen un poder como Pedro Crespo, el alcalde de Zalamea, que lo ejerce contra el rey, ¿no? Aunque luego le digan que vale, que está bien, que están de acuerdo, pero siempre nos gusta el personaje que está un poco al margen, ¿no? El propio Segismundo también, encerrado. Es verdad que la literatura siempre da más juego al antihéroe que el héroe, pero nos gustan más los personajes que tienen, y quizá por eso es una historia literaria tan fascinante, los que tienen muchas sombras. Tengo un mensaje de Andrea Buenafuente que nos está escuchando y dice, esa frase le digo yo en el Tenorio, ese que hizo con Silvina Catasa, que acabamos de leer. Claro, efectivamente. Esa frase la pronunciaba él. Te iba a decir que lo que también es, lo has dicho antes, ¿no? Muy característico es el tema del humor, ¿no? Sí. Y el humor, lo que pasa es que a partir del 19 se pierde un poco, ¿no? Yo creo que es una de esas cosas que hemos tendido a la seriedad con los demás, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, y una cosa que cuento en el libro es que el libro está lleno de humor hasta que llegamos a la historia del siglo XX, donde el humor se mantiene, ¿no? Pensemos hasta el humor tragicómico del esperpento, ¿no? Que no deja de ser humorístico dentro de lo grotesco y lo duro y lo crítico que es Valle Inclán. Pero es verdad que nuestra historia es que está marcada por un golpe de Estado, por una guerra civil, por un exilio, por una posguerra. Hay una imagen, para mí la imagen más hermosa y la ilustración más hermosa que ha hecho Luis Doyague, es una doble página, está en la 254, que son los mismos personajes de la cubierta, o parte de ellos, pero yéndose al exilio, y aparecen, por ejemplo, Miguel Hernández y Lorca con unas alitas, ¿no? Como yéndose al cielo, después de haber sido asesinados, y detrás de ellos Machado y Chacel, el aguilucho de la Falange. Entonces, claro, el humor también se ve condicionado porque tenemos una historia del siglo XX tan trágica, tan dolorosa y tan marcada por el fascismo, que costó mucho recuperar el humor, pero lo hemos seguido teniendo. O sea, también es verdad que yo creo que a veces eso, miramos los clásicos con tanta solemnidad que a mí, por ejemplo, me sorprendió, y lo comento aquí también en el libro, como cuando se interpreta a Lorca fuera de España, encuentran más humor que nosotros. Bernarda Alba tiene muchas gotas de humor a través de la poncia. Y sin embargo, se nos olvida, ¿no? El humor al que se refiere Javi, del humor del siglo de oro y todo eso, es un humor terrible. Es el humor de los que pasan hambre, de los que reciben palos, de los que pasan privaciones, de los que duermen en el suelo, de los que sufren abusos. Es un humor muy negro, muy negro. Y un humor además casi muy cercano al cómic, ¿no? Hasta el humor del Quijote, ¿no? Cuando se enfrenta a los molinos, es un humor que hasta físicamente imposible, ¿no? Pero yo creo que por eso ese humor es tan valioso, porque es el humor precisamente de la crítica social, ¿no? O esos graciosos del siglo de oro que utilizaban los autores para decir todas las verdades que no podían decir de otra manera, ¿no? Colocabas al gracioso y entonces decía todo lo que el autor quería colocar de alguna manera, ¿no? Y las mejores broncas literarias fueron las del siglo de oro. Bueno, desde luego son difíciles de igualar, de las ¿no? mejores. A mí me parecen fascinantes y además el nivel de enfado y luego las tretas, ¿no? Que todavía a fecha de hoy no sepamos quién escribió el Quijote apócrifo. Sospechemos que Lope estaba detrás de alguna manera, que lo encargó, el enfado entre ellos, Lope escribiendo que ese libro era de culo en culo. O sea, es que estamos hablando de un nivel de odio y de maldad, ¿no? O pensar que hoy Lope de Vega, su casa está en la calle Cervantes. ¿Qué pesaría el pobre Lope? Alguno del 98 no está mal, ¿no? Juan Ramón, por ejemplo, ¿no? Juan Ramón, el día que fue a ver a Pío Baroja a su casa, le hizo una visita, tomó un café, regresó a su casa y cogió todos los libros de Pío Baroja y se los devolvió. Esto le dijo, ¿pero por qué me los devuelve? Dice, ¿cómo que porque se los devuelvo? Tiene usted una figurita de escayola del café torrefacto Marcilla encima de la chimenea. Mis libros no pueden estar en la misma casa, le devuelvo esos libros. Me pega totalmente, ¿no? Con el carácter de Juan Ramón, sí. Oye, la generación del 27, que la calificas de Dream Team. Bueno, es que lo era, ¿no? Y además ha sido muy bonito poder hablar aquí de ellas también, de las Sin Sombrero, las autoras del 27, que tantas veces no hemos encontrado en los libros. Desde luego yo aquí lo que he tratado también es de revisar un poquito el canon, ¿no? Darles un lugar. Darles el lugar que se merecen y que deberían tener, ¿no? Y que leamos también sus versos, sus propuestas. Hay autoras como Sánchez Saornil, que son maravillosas, tanto en lo literario como en lo reivindicativo, en lo político. Y bueno, pues hablar de ellas, ¿no? Y luego también, mira, también broncas entre ellos, porque también la relación entre Lorca y Miguel Hernández, que tampoco fue especialmente fluida, ¿no? Cuando se enfadó muchísimo Hernández porque Lorca le respondió que, bueno, que si su primer libro no había tenido suerte, que no se preocupara, que es que era un primer libro, que siguiera intentándolo. Y Miguel, que esperaba una palmadita en la espalda y no la obtuvo, se enfadó bastante, ¿no? También.
Nando, escuchándote cuesta creer que no eches de menos la docencia, ¿no? Porque tú en un instituto deberías ser Me lo pasaba muy feliz. bien. Era muy feliz, lo que pasa que por suerte también los libros van también que no me dejan tiempo, ¿no? Yo me dedico al teatro, este año estrenaba el Festival de Mérida, ahora estamos con la gira de Jasón y las Furias, este libro nuevo que ha llegado, publico un libro juvenil nuevo, una serie juvenil de libros en el mes de marzo, hago también televisión, estrené Red Flags hace nada, o sea, estoy muy en la creación. Entonces, claro, las clases regladas en un instituto no me son posibles. He vuelto un poquito con una clase universitaria, que bueno, es un grupo, es un día a la semana, y me quito un poquito el mono de aula, porque reconozco que me encantaba, sobre todo esas caras de la adolescencia cuando descubren que un clásico les puede emocionar. Yo confieso que había momentos que disfrutaba mucho. Decía Benjamín, el monólogo de Marcela, para mí uno de mis hits en el aula, porque sabía que daba pie al debate, que daba pie a la conversación, que daba pie a hablar de cosas, ¿no? Y sí que lo echo mucho de menos, sí. Mírala así, sombrero, que has mencionado. Aparece Carmen Conde, claro, la primera mujer en entrar, ya era hora, subrayas en el libro, en la Real Academia Española, y que retrata en este poema en prosa el fin de la guerra que rompió la generación del 27, eso que estabas comentando, y en esta semana que estamos está muy bien y es oportuno recordarlo. Dice, fíjate qué maravilla. Han aullado los barcos y en los sombríos muelles las torrenciales agonías de millares de hombres que querían huir vencidos. Los audaces alcanzaron nave que los salvara, pero ¿cuántos andan llorando su derrota y caminan con sed y con hambre? Qué hermoso y qué doloroso a la vez, ¿no? Muy doloroso. Qué terrible. Muy doloroso. Para mí es que era muy importante, Carlos, que hubiera muchos textos como ese. Yo creo que no puedes hablar de literatura sin leer a las autoras y a los autores que mencionas, ¿no? Y sobre todo que si estás destacando su hondura y su capacidad de emocionarnos con esas líneas, ya te haces una idea. Y a mí lo que me encantaría que pasara es que alguien que lee esas líneas diga, necesito más de Carmen Conde, necesito leer aún más de ella, conocerla más, ¿no? Ese es un poco el propósito de este libro. Carmen Conde escribió, entre otras muchas cosas, En la tierra de nadie, y hace un ratito ha estado Sheila Blanco aquí. Oye, pues vamos a juntarlo todo, ¿no? En la tierra de nadie, sobre el polvo que pisan los que van y los que vienen, he plantado mi tienda sin amparo y contemplo si van como si vuelven. Unos dicen que soy de los que van, aunque estoy descansando en el camino. Otros saben que vuelvo aunque me calle, y mi ruta más cierta yo no digo. Intenté demostrar que a donde voy es a mí, solo a mí, para tenerme, y sonríen al oír porque ellos todos son la gente que va, pero que vuelve. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.